Bien, quería compartir con vosotros algunas reflexiones de una comunicación oral que presenté en el Congreso Internacional de Centros Universitarios Católicos de Formación de Educadores, Rescatar la Educación, con el tema de la importancia de la conciencia en la educación de las virtudes para alcanzar el fin último del hombre, según los sermones predicados en diversas ocasiones de San John Henry Newman. Primero, para contextualizar un poco estos sermones, haremos una breve biografía. Aclararemos algo sobre la edición de los sermones en cuestión y algunas características de la predicación de Newman. Primero, una breve biografía de nuestro santo. Nace en Londres en 1801 y después de 90 años de peregrinación, pues vuelve a la casa del Padre en el 11 de agosto de 1890 en Birmingham. Después de 40 años como fiel miembro de la Iglesia Anglicana, tras un proceso de conversión, fue recibido formalmente en la Iglesia Católica en octubre de 1845. Al año siguiente, su obispo le manda a Roma algunos meses para estudiar y prepararse a la ordenación como sacerdote católico, que tendrá lugar el 30 de mayo de 1847. En Roma conoce el oratorio de San Felipe Neri, del que formará parte y será el primer superior en Birmingham. En 1851, cuando tiene 50 años, el arzobispo de Armagh en Irlanda, Paul Cullen, le hace la inesperada invitación y llamada de poner en marcha un proyecto de fundar y dirigir la primera universidad católica irlandesa, en Dublín. Newman acepta esta difícil tarea y dedicará a ello todas sus fuerzas a lo largo de 7 años como rector de la misma. A lo largo de 1852, Newman pronunciará diversos discursos sobre su visión de la universidad, que luego se recogerá en su famoso libro La idea de una universidad. En 1854 inaugura Newman oficialmente la Universidad Católica de Dublín y 2 años más tarde la Iglesia Universitaria que él mismo ha fundado y diseñado también en esta universidad. Y ahí predicará varios de los sermones, los 8 primeros a los que ahora aludiremos. Por diversas cuestiones, en 1858, Newman renuncia al cargo de rector de la universidad y regresa a Inglaterra para dedicarse de lleno a la dirección del oratorio de San Felipe Neri. Alguna aclaración sobre esta edición de los sermones predicados en otras diversas ocasiones. En 1857, Newman publicó en Londres una obra con 12 sermones llamada Sermones predicados en diversas ocasiones. Los 8 primeros sermones, que a veces llamamos sermones de Dublín, como decíamos, los predicó siendo rector en la iglesia de la Universidad Católica de Dublín entre mayo de 1856 y 1857, y luego añadirá otros 4 sermones de temática variada, dados en diversos lugares en Inglaterra entre 1850 y 1853. Luego una tercera edición de estos sermones en 1870. Se ampliará esta obra con 2 sermones más y en la cuarta edición del 74 se añadirá el último sermón, llegando así a un total de 15 sermones. Actualmente estos sermones predicados en otras ocasiones solo están publicados en castellano en la edición argentina Agape Libros con el nombre de Sermones Católicos. Pensamos que ese título no ha sido del todo acertado, pues lleva a la confusión teniendo en cuenta que en Inglaterra ya se habían editado otros 9 sermones de Newman que había predicado en Inglaterra a la vuelta de su ordenación sacerdotal en 1848 con el nombre de Sermones Católicos del Cardenal Newman. Y la editorial española Rialp los publicó en el 2016 bajo el nombre de Sermones Católicos. Es los que aparecen ahí en la diapositiva, que como veis son diferentes, son 9 sermones, no 15, y pues diversos de los que nos interesan a nosotros. Algunas características de la predicación de Newman, aunque se podrían resaltar muchísimos aspectos, por falta de tiempo solo diremos que Newman tenía claro que la predicación debía servir para aportar un bien espiritual a los oyentes, mover a la conversión. En sus palabras dice: el predicador debe grabar en el corazón cosas que permanezcan para siempre. Y en el ámbito de la universidad
Ante un público joven consideraba importante ir apuntando a una formación del intelecto en la verdad de Dios y del hombre frente a errores filosóficos o teológicos y al fortalecimiento de la moral mediante la virtud frente a los vicios, principalmente de una sensualidad desordenada. Hecha esta introducción, pasamos a algunas consideraciones antropológicas y ético-morales de Newman en base a esos sermones y veremos 4 grandes aspectos: el sentido de la vida, el fin último del hombre, las virtudes como camino de crecimiento, la conciencia como guía que permite la vivencia de las virtudes y los santos como modelos. Entonces, primero vamos a ir viendo con este esquema pues un poco estos puntos, ¿no? En su interés por los jóvenes de la universidad, Newman parte de que la educación tiene que preparar al fin último del hombre, la eternidad, la santidad. Todo conocimiento tiene que conducirnos a una verdadera sabiduría de cara a la salvación. ¿Y cuál es el camino? La vivencia de las virtudes, que son hábitos de obrar el bien. ¿Y cómo puedo practicar la virtud y elegir el bien sin saber dónde está el bien, qué es bueno o malo? Ahí entra en juego la conciencia, esa voz de Dios en el alma que me orienta en el camino y me invita a hacer el bien y evitar el mal. Y ese recorrido tenemos unos modelos que han encarnado las virtudes en sus propias carnes, los santos. Con su ejemplo y su intercesión nos recuerdan que es posible ser santos también nosotros. Entonces, un poco nuestra comunicación, pues vamos a presentar cada una de estas partes y así pues seguimos este recorrido de una manera que también aparecen en estos sermones. Primer punto, el sentido de la vida, el fin último del hombre, la santidad. Recordando el principio y fundamento recogido por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, que dice: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. En 1873 Newman pronunciaba un emotivo sermón en el mundo, pero no del mundo, en el funeral de uno de sus grandes amigos, James Hope Scott. Si bien admiraba las múltiples cualidades humanas de su amigo, una mente audaz y emprendedora, grandes talentos, un profundo sentido común, una generosidad sin límites, lo que más apreciaba era su gran fe y confianza en Dios, su humildad y desapego a las riquezas, honores y éxitos del mundo. Scott vivía mirando al cielo, buscando solo cumplir la voluntad de Dios. Y terminaba Newman conmovido su sermón. Qué bueno es para él haber vivido no solo para los hombres, sino para Dios. ¿Qué son todos los intereses, placeres y éxitos y glorias de este mundo cuando vamos a morir? Oh alma feliz, que no has amado ni el mundo ni las cosas del mundo aparte de Dios. Alma feliz, que en medio de los afanes del mundo has elegido la única cosa necesaria, esa parte mejor que nunca te será quitada. Newman tiene muy presente que no es el mundo el fin último de la persona humana, sino Dios mismo. El camino para alcanzar este fin está en cumplir su voluntad y para ello es necesario escuchar la conciencia, que ayudará en el crecimiento moral personal a través de la práctica de las virtudes. Pasamos, por tanto, a ofrecer algún punto sobre las virtudes como camino de crecimiento. Según la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, la virtud es una disposición firme, habitual y firme a hacer el bien. Ayuda a tender al bien, buscarlo, elegirlo, permitiendo de ese modo a la persona realizar acciones buenas y sobre todo dar lo mejor de sí misma. El Catecismo seguidamente expone 2 grandes bloques de virtudes. Por un lado, las virtudes morales, también llamadas virtudes humanas, que a su vez se agruparían en 4 bloques según las virtudes cardinales de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y por otro las virtudes teologales o sobrenaturales, que se agruparían en las 3 grandes virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes morales son frutos de actos moralmente buenos que se alcanzan por las fuerzas humanas mediante la repetición de dichos actos buenos. De ahí la importancia de la educación, que permite trabajar esta repetición de actos buenos para convertirlos en un hábito operativo bueno. De entre las virtudes humanas destacamos la virtud de la humildad,
considerada tradicionalmente como la madre de las demás virtudes y que formaría parte de la virtud cardinal de la templanza, pues busca moderar el deseo desordenado de la propia excelencia, dándonos un conocimiento verdadero de nosotros mismos ante Dios y los demás. Orienta a aceptar la propia bajeza y pequeñez ante Dios omnipotente y creador y agradecer la vida y todos los dones recibidos de Él. Jesús mismo se definió a sí mismo como manso y humilde de corazón, dando ejemplo de esta virtud de la humildad a lo largo de toda su vida. Es una pieza clave en el camino de la santidad, de ahí que es uno de los temas que sobresale en los sermones de Newman. Lo vemos de modo especial en su sermón Omnipotencia en cadenas, donde Newman nos invita a imitar esta humildad de Dios, que siendo omnipotente y todopoderoso, ha querido darnos ejemplos de sujeción y obediencia, humillándose hasta lo más bajo, sometiéndose por amor a nosotros a una ley de cautividad, toda su vida desde que fue engendrado en el seno de María hasta su muerte en cruz, y siguiendo su cautividad de un modo especial y perpetuo hasta el fin del mundo en la Eucaristía. También en el sermón La religión de los fariseos, la religión de la humanidad, Newman contrasta la religión del fariseo que se autocomplace en sí mismo, pensando que no necesita nada de Dios, no se molesta en buscar su voluntad, quedándose en lo superficial y cómodo, orgulloso de su ignorancia y ceguera espiritual, con la actitud del publicano que, consciente de su pecado, no se atrevía a levantar los ojos al cielo e imploraba con humildad a Dios que tuviera piedad de él. Newman señala que es una característica distintiva de la religión cristiana que va unida a la santidad el reconocer con humildad la necesidad de perdón y de la misericordia de Dios. Apunta que todos los santos han sido pecadores redimidos, conscientes de tener desde el nacimiento una naturaleza pecaminosa, pero que ha sido lavada por la sangre del Cordero. En cuanto a las virtudes teologales, que son la base de las virtudes humanas, también aparecen en el trasfondo de múltiples sermones del cardenal. En su sermón Esperando a Cristo, afirma: la sustancia de la religión consiste en la fe, la esperanza y la caridad, y la calificación para la vida eterna es estar en estado de gracia y libre de pecados mortal. Y expresa que para manteneros en el estado de gracia y estar preparados para cuando vuelva el Señor hace falta el hábito de esperar y vigilar. Dice, debemos no solo tener fe en Él, sino esperarle, y no solo esperarle, sino vigilar, y no solo amarle, sino anhelarle, y no solo obedecerle, sino buscar seriamente nuestra recompensa, que es Él mismo. En cuanto a la conciencia como guía que permite la vivencia de las virtudes, vemos por tanto que las virtudes son un camino de crecimiento personal hacia la santidad y que hay que ir educando desde pequeños esos hábitos para obrar el bien. Y para poder crecer en esos hábitos necesitamos la luz y la guía de la conciencia que nos manifiesta dónde está el bien para poder seguirlo y dónde el mal para poder rechazarlo, quedando luego la tarea personal de la voluntad y libertad de elegir y practicar concretamente el bien y rechazar el mal. Los cristianos creemos que existe la verdad y que ésta se puede conocer, y que no solo existen verdades ónticas del ser, sino también verdades morales del obrar, unidas a la existencia de una ley natural que Dios ha puesto en todo ser humano. La conciencia es la voz de Dios en el corazón, y con esa objetividad pone de manifiesto los mandatos de la ley natural y divina. Es conocido el interés de Newman sobre el tema de la conciencia, del que habla, por ejemplo, en su carta al duque de Norfolk, en el ensayo sobre el asentimiento religioso, en su novela Calixta, en el sermón de Dublín, La religión de los fariseos, la religión de la humanidad, o el sermón Disposiciones para la fe. Como no podemos detenernos por falta de tiempo, solo destacaremos una cita de este último sermón referenciado. El hombre tiene dentro de su corazón cierto mandato dominante, no un mero sentimiento, no una mera opinión, impresión o punto de vista de las cosas, sino una ley, una voz autoritativa, prohibiéndole ciertas cosas y permitiéndole otras. Esto es la conciencia, y por la naturaleza del caso, su misma existencia lleva nuestro espíritu hacia un ser exterior a nosotros, nos arroja fuera de nosotros mismos y más allá de nosotros mismos, para ir a buscarle a Él en lo alto y profundo, pues ella es su voz. La conciencia nos muestra el camino del bien, de la felicidad, de la santidad, y nos invita a practicar las virtudes como modo concreto de avanzar,
Obedecer a la conciencia permite sentir la alegría de haber hecho lo correcto, y por lo contrario, desobedecerla y obrar el mal provoca remordimiento y malestar por esa falta o pecado, por esa ofensa a Dios y al prójimo que nos aleja de nuestro fin último, de la felicidad plena. Es importante, por tanto, aprender a escuchar la conciencia, seguir formándola en la verdad e iluminarla con la ayuda de la gracia divina, para que no se desvíe del camino y no mengue su luz a causa del pecado. Y por último, en este camino hacia la santidad contamos con el modelo y la ayuda de los santos, que han recorrido ellos mismos el camino, viviendo de forma heroica las virtudes teologales y humanas. En su sermón El don característico de San Pablo, Newman expresa cómo todos los santos son modelos escogidos de virtudes teologales. Todos son bendecidos con una rara y especial unión con su Creador y Señor. Todos llevaron vidas penitentes. Son modelos de humildad, de desapego a las cosas de este mundo, de fe, esperanza y caridad. De San Pablo, por el que Newman manifiesta un afecto especial, subrayamos esta cita del sermón El don de simpatía de San Pablo. En vez de insistir en ciencia y sistema, se dirige principalmente a los corazones de sus discípulos e introduce doctrina, no tanto por sí misma, sino para la práctica. El principal ejercicio de su oficio apostólico fue formar el carácter e instruir el corazón. Vemos, por tanto, cómo resalta este apóstol la virtud de la humildad y su empeño en la formación del carácter y la educación del corazón, que podríamos relacionar con formar la conciencia y educar en la virtud. De San Felipe Neri, el santo que tiene especial devoción por también pertenecer a esta obra del oratorio, Newman destaca virtudes similares. Dice de él: en su humildad se volcó a la santificación de hombres ordinarios, de modo familiar, con preceptos y máximas, con ejemplos biográficos, con lecciones de historia. Se dedicó a toda la comunidad, buscando convertir a Dios a todos, fuesen gente encumbrada o baja, y formarlos en los grandes principios, fijando en sus corazones la sustancia y solidez del deber religioso. Y acabamos nuestra comunicación con una cita del sermón El árbol junto a las aguas. La santidad está a menudo en las cosas ordinarias, hechas con amor, en una vida desprovista de grandes eventos, una vida de deberes rutinarios, de alegre oscuridad y paz interior, de una dispensación ordenada de bienes para otros, que entran bajo su influencia mañana y tarde, de un crecimiento, florecimiento y fruto en la casa de Dios, y de una muerte bendita en presencia de sus hermanos. En esas pequeñas cosas, en el obrar el bien de modo cotidiano, con constancia y perseverancia, es donde cada uno puede ejercitar la virtud y así crecer en santidad. Contamos con la ayuda de los santos, ya en el cielo, que interceden por nosotros, y en especial en este caso de San John Henry Newman, que su vida y escritos pues nos sigue iluminando en esta peregrinación, pues siendo él mismo también un modelo de santidad. Muchas gracias por vuestra atención.